Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Colombia decidió en las urnas qué tipo de país quieren construir para los próximos años. Con unos comicios históricos, los colombianos apostaron por que esa ansia de cambio expresada en las calles la lidera Gustavo Petro, elegido recientemente en segunda vuelta electoral como próximo presidente de la República. Un resultado que conduce a la izquierda por primera vez al poder en el país. ¿Cómo se llegó a este momento? ¿En qué consiste su programa de gobierno? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentará su gestión? Si quieres saber más sobre este tema, acompáñenme en los próximos minutos. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Si queremos sintetizar quizás en 3 frases en qué consiste un gobierno de la vida, yo diría: primero, en la paz; segundo, en la justicia social; tercero, en la justicia ambiental. El líder de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, consiguió el 50,44% de los votos, esto es cerca de 11,3 millones de electores, en las elecciones presidenciales de Colombia, convirtiéndose en el primer presidente de izquierdas en la historia de ese país. Petro se ha impuesto así a Rodolfo Hernández, candidato populista de derechas que consiguió el 47% de los votos. Con la líder social afrocolombiana Francia Márquez como compañera de fórmula, el senador Petro, de 62 años y exalcalde de Bogotá, gobernará a partir del próximo 7 de agosto para el periodo constitucional 2022-2026. Los colombianos expresan así sus anhelos de cara al futuro. Este es un triunfo que esperábamos hace más de 40 años. Estamos felices porque la izquierda va a hacer que este país salga adelante. Creo que los ciudadanos respondieron bien. Fue la transición que necesitábamos para el cambio. Es unirnos todos y sacar adelante este país, es trabajar. El clima político que nos ha acompañado en este siglo, que ha sido de odios, de confrontaciones literalmente a muerte, de persecuciones, de aislamientos, hoy no puede seguir así. Habrá oposición indudablemente, y quizás férrea, y quizás tenaz, y quizás no la entenderemos muchas veces, pero de este gobierno que se inicia nunca habrá persecución política ni persecución jurídica. Solo habrá respeto y diálogo. Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos y de colombianas, pero tiene que ser entre 50 millones. Tiene que ser con toda la sociedad colombiana. El Gran Acuerdo Nacional tiene que comenzar a construirse a partir del diálogo regional vinculante. Vinculante significa que lo que se decida regionalmente para acabar los conflictos violentos, para construir la
prosperidad regional, se vuelve norma, se vuelve obligatorio, se cumple. En su discurso de victoria, Petro defendió un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas del país para superar los principales problemas que atraviesa la nación, la pobreza económica que afecta hasta un 40% de la población según los últimos datos oficiales y la división provocada por el histórico conflicto entre el gobierno colombiano y las guerrillas. Su programa de gobierno busca transformaciones profundas, tanto a nivel social como económico. Vamos a conocer varias de sus propuestas. Propuestas del programa de gobierno de Gustavo Petro. Desmilitarizar la vida pública en Colombia, cimentando de una vez por todas la prevalencia de las autoridades civiles sobre las militares. La paz es la prioridad número 1. Eliminar gradualmente la explotación del petróleo y el carbón, mientras se toman medidas para proteger los ecosistemas y la biodiversidad de Colombia. Transitar de una matriz energética primaria predominantemente fósil hacia una diversificada, basada en las potencialidades de energías renovables para enfrentar el cambio climático. Abordar la reforma agraria, siendo uno de los principales objetivos reducir la desigualdad extrema en la propiedad y uso de la tierra, garantizando el derecho a la tierra de las familias rurales. Promover la igualdad de género. Las mujeres ocuparán al menos el 50% de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas de poder. Proporcionar un acceso público más amplio a la atención médica. Reformar el sistema tributario mediante la introducción de un sistema más progresivo de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, hace 62 años. Creció en Zipaquirá, municipio del que fue concejal. Luego de pasar por las filas revolucionarias del M-19, fundó junto con los desmovilizados del proceso de paz durante el gobierno de Virgilio Barco el partido político Alianza Democrática M-19, movimiento que participó en la redacción de la Constitución de 1991. Con este apoyo llegó a la Cámara de Representantes por Cundinamarca. En 1994 fue nombrado en la Embajada de Colombia en Bélgica como agregado diplomático para los derechos humanos. Es economista de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Administración Pública de la ESAP. Tiene una maestría en Economía de la Universidad Javeriana. Es especialista en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. En la Universidad de Salamanca, España, hizo un doctorado en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas. Regresó a Colombia en 1998 y aspiró nuevamente a la Cámara de Representantes, esta vez en la circunscripción de Bogotá. En las elecciones de 2002 aspiró de nuevo a esta corporación, obteniendo la más alta votación. En ese periodo fue elegido el mejor congresista tanto por sus colegas como por la prensa nacional, gracias a sus denuncias sobre corrupción y sus debates de control político. En 2006 fue electo senador. El prestigio conseguido a su paso por el Congreso lo llevó a postularse a la presidencia por primera vez en 2010. En la votación obtuvo 1.331.267 apoyos. En 2011 fue elegido alcalde mayor de Bogotá para el periodo 2012-2015. Fue protagonista de varias polémicas, incluida la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría General en 2013. Se presentó nuevamente a la presidencia en 2018, llegó a segunda vuelta con una amplia votación, pero fue derrotado por el presidente Iván Duque. Obtuvo la curul para el Senado, donde conformó un nuevo movimiento denominado Pacto Histórico. Con él a la cabeza, obtuvo una masiva votación en las elecciones legislativas y ahora es el presidente de Colombia para el periodo 2022-2026. Es tiempo de analizar este tema y para ello hoy me acompaña vía internet el periodista colombiano Mario López, quien ha seguido de cerca estas elecciones. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Diana, gracias por esta invitación. Importantísimo cruzar opiniones de un hecho tan puntual como las elecciones en Colombia del pasado domingo. A la orden y un saludo también para tus televidentes.
Gracias a ti por acompañarnos. Para comenzar con el análisis, en su primer discurso al conocer los resultados, Petro dijo que lo que viene es un cambio de verdad. En ello comprometen la vida. Cuando uno revisa su programa de gobierno, anuncian transformaciones estructurales para eliminar la desigualdad social, proteger la naturaleza, contra la violencia, a favor del empoderamiento de las mujeres, etc. ¿Cómo se ha construido este programa de gobierno y en qué manera es posible que pueda cumplirlo? Efectivamente, el programa de Gustavo Petro y el Pacto Histórico es muy distinto a la manera como tradicionalmente los partidos tradicionales han manejado la política en Colombia. Yo diría que este programa de Petro ha sido construido por lo menos en las últimas 2 décadas. Recogió el tema de la descarbonización de la economía y del reemplazo de los combustibles fósiles por energías limpias, pero además le agrega el componente económico que tiene que ver con el desarrollo del campo, que luego de los tratados de libre comercio que Colombia firmara con Estados Unidos y con las potencias, convirtieron al país en un exportador de commodities, de materia prima, e impidió que desarrollara a nuestra nación su propia economía. De ahí que también surge una especie de consenso con los empresarios nacionales con el objeto de variar un poco la visión que se tiene de cómo viene funcionando la economía colombiana. No va a ser fácil y hay muchas resistencias por la tradición que tienen los empresarios, los exportadores y el sistema bancario colombiano de negociar en función de los tratados de libre comercio y de las ventajas que sacan de la estructura del Estado y de los acuerdos con las potencias extranjeras. Ahora bien, la vida en Colombia ha estado marcada por la violencia de varios años de conflicto. El nuevo presidente afirmó que cumplirán el acuerdo final de paz, que también avanzarán en el diálogo con el ELN y someterán a la justicia a los grupos multicrimen. ¿De qué forma el nuevo gobierno podrá concretar estos puntos que han llevado años de negociaciones y muchas muertes en los últimos tiempos de líderes sociales? Es cierto, la historia de Colombia es la historia de la violencia. Nosotros ya perdimos la memoria de en qué momento el país ha estado en paz. Todo tipo de violencias ha habido en Colombia, pero el establecimiento ha logrado convertir la violencia y el estado de cosas en un mecanismo de control que les facilita de alguna manera mantener la hegemonía dentro del gobierno. El nuevo presidente Gustavo Petro ha propuesto, observando las características de la violencia en nuestro país, no un discurso retórico nacional, sino unos discursos dirigidos a darle respuesta a la problemática regional y propone los diálogos también por comunidades y por regiones. Porque en Colombia hay una violencia de insurgencia todavía con el ELN, porque el acuerdo de paz se hizo fue con las FARC, pero además de la existencia de las guerrillas, pues están las bandas de paramilitares, muchas de ellas que trabajan de común acuerdo con las autoridades de Fuerzas Armadas y de Policía. Existe también el narcotráfico, existen poderosas bandas regionales y mafias vinculadas incluso con la política en las regiones y con las autoridades. O sea, por lo menos hay una especie de 5 tipos de violencias. Petro ha planteado que a cada región hay que aplicarle una metodología con el objeto de acordar la reinserción de esos sectores, la entrega de las armas, pero a su vez la participación protagónica de las comunidades. En ese sentido hay una gran diferencia a la manera como trabajó el gobierno de Santos el acuerdo de paz con las FARC, que fue un acuerdo entre cúpulas, hay que decirlo, es decir, el Estado y la dirigencia de la guerrilla de las FARC. Tratar de corregir esos errores con el objeto de que la buena parte de los insurgentes y de las personas que están en armas lleguen finalmente a un acuerdo con el Estado colombiano y faciliten la paz en las regiones. Yo me atrevería a decir que en la periferia y en la Colombia profunda, por lo menos hay de los 30 o 32 departamentos, 17 de ellos invadidos por este tipo de violencia que Petro busca con la modalidad del diálogo regional superar. ¿Cuánto tiempo se tomará? No lo sabemos. Ahora bien, Mario, Petro ha dicho que pasarán de la guerra fracasada contra las drogas a un proceso integral de sustitución de economías y tierras a favor de una economía productiva que dignifica a las poblaciones rurales y que proteja a la naturaleza. ¿Podemos decir que Petro le marca los días finales al narcotráfico? Bueno, yo no me atrevería a decir que con la propuesta Petro puede determinar los días finales del narcotráfico en nuestro país.
El narcotráfico en Colombia se volvió un elemento que ha sido prácticamente naturalizado por el establecimiento político y permeó la acción del narcotráfico a las autoridades regionales y luego escaló a las autoridades nacionales. Incluso hay presencia del narcotráfico en instituciones como la misma justicia, los gremios económicos. Bueno, yo no puedo generalizarlo, digo es que hay presencia en algunos sectores de los gremios, de las Fuerzas Armadas, de los partidos políticos y prácticamente de toda la actividad social y económica del país. De esa dimensión es el tema del narcotráfico. De ahí plantear que Petro, con una modalidad o un programa en un gobierno cuyo periodo es de 4 años, logre extirpar ese flagelo de nuestra realidad, lo veo difícil. Pero lo que sí creo es que puede llegar a sentar las bases, que seguramente si tiene sentido de continuidad y hay un gran acuerdo nacional que vincule e involucre a la población, es muy probable que Colombia logre hacerlo. Está de por medio el tema de las drogas y la posición que juega los Estados Unidos en torno a esta política antidrogas. Luego, ahí es necesario hacer una negociación con la potencia del norte. ¿Hasta dónde Estados Unidos estaría dispuesto a ceder o consensuar una salida al tema de las drogas en Colombia? No va a ser tampoco fácil. Pero yo sí creo que hay una gran conciencia en Colombia y en América Latina del daño tan terrible que está haciendo el narcotráfico y del cultivo de las drogas ilícitas. Y en ese sentido sí creo que Petro tiene un margen para moverse distinto a la manera como el establecimiento y el statu quo colombiano prácticamente ha consentido la existencia de los cultivos ilícitos y la presencia de poderosos carteles de la droga. Simplemente que de manera consecuencial acepta las exigencias de Estados Unidos y las aplica. Para Estados Unidos, el tema de las drogas se convirtió en un instrumento de interferencia. Para Colombia es un auténtico drama y es un auténtico cáncer. La sustitución de cultivos, Petro la concibe ligada a una propuesta de desarrollo agroindustrial en Colombia. Y ese es otro elemento importante, porque esas comunidades reprimidas por el narcotráfico y por el cultivo pueden encontrar una salida económica que vuelva atractiva la propuesta. Mario, te propongo hacer una primera pausa. En los próximos minutos hablaremos sobre Francia Márquez, la mujer que asumirá la vicepresidencia del país, una líder negra con orígenes humildes y un discurso inclusivo que ha movido a las clases más desfavorecidas, los nadies, como ella misma los llama, con la certeza de que la política para esas amplias mayorías debe convertirse en un cambio real. Francia Márquez no será la primera mujer en ostentar una vicepresidencia en su país. La primera fue su predecesora Marta Lucía Ramírez. Sin embargo, sí será la primera persona afro en llegar al cargo y lo ha logrado con un mensaje de lucha contra la discriminación sistémica que sufren en el país las llamadas comunidades étnicas, o sea, personas negras e indígenas, y también con una retórica que reconoce las diversidades sexuales y que promete buscar la igualdad entre mujeres y hombres. Pero si algo marcó a la nueva vicepresidenta son sus orígenes humildes. Márquez procede del Cauca, una región del suroccidente colombiano marcada por la pobreza y por los años de conflicto armado. Además, fue madre soltera a los 16 años y ha trabajado desde su juventud, entre otras cosas como minera o como empleada doméstica. Gracias a su trabajo, logró costearse sus estudios en técnica agropecuaria y en Derecho, una carrera de la que se graduó hace 2 años. Por todo ello, sus críticos afirman que no está preparada para gobernar. Fue precisamente su trabajo como minera artesanal lo que la llevó a adentrarse en el activismo, que a su vez la ha llevado hasta el gobierno. Su lema, Vivir sabroso, que hace referencia a que toda la población tenga posibilidades económicas dignas, se convirtió en uno de los más coreados de la campaña. Otra de sus frases más repetidas es «soy porque somos», procedente del término africano Ubuntu, que se refiere a la antigua creencia de que existe un enlace universal que conecta a toda la humanidad y por tanto a un ideal de cooperación e igualdad. Parte de su éxito entre el electorado es que logró dar voz a esa Colombia que ha estado lejos de los centros de poder y que se ha sentido excluida desde siempre. Regresamos con el análisis. Mario, hablemos ahora de la compañera de fórmula de Petro, Francia Márquez, una afrodescendiente con una trayectoria de lucha social que viene de una zona rural. ¿En qué medida la llegada de Francia al gobierno de Colombia marca un quiebre con las políticas conservadoras, discriminatorias y racistas?
Sí, Diana. Francia Márquez se convirtió en el auténtico fenómeno político electoral del episodio reciente. Bueno, lo es Petro porque realmente Petro ha logrado catalizar a todos los sectores sociales, a la protesta, a los alternativos, a los sectores de izquierda y a los grupos progresistas de los partidos tradicionales incluso. Pero aparte de él, el fenómeno político fue esta mujer, una activista, diríamos, marginal, campesina, anclada en las comunidades negras del occidente del país, más exactamente del departamento del Cauca. Ella lleva décadas levantando la bandera contra las mineras, contra el extractivismo, defensora de derechos humanos, que denuncia la agresión, la muerte y la persecución de los líderes sociales campesinos y negros, y que naturalmente por su característica racial se opone al tradicional racismo que han aplicado los grupos económicos que han controlado el poder en Colombia. Yo no me atrevo a decir que con la presencia de ella se va a acabar la discriminación y el marginamiento, pero va a ser una voz muy poderosa que va a cumplir una labor importantísima. Le agrega un gran insumo a la democracia en Colombia y le da voz a los nadies, como los llaman los poetas y lo llama ella misma. Y eso es introducirle componentes a la democracia nuestra. Colombia es un país altamente abstencionista, pero me parece a mí que la presencia de Francia Márquez lo demostró el resultado, movilizó de manera masiva la participación política de las comunidades de los departamentos del Chocó, del Valle, del Cauca, de Nariño y de Putumayo. Prácticamente toda la franja occidental del país, toda la franja pacífica. Y eso implica robustecer la democracia, que la democracia nuestra ha sido una democracia muy pequeñita, muy reducida. Y el establecimiento se acomodó a la abstención, no le interesa que haya una gran participación política porque eso les permite un control mucho más fácil, más dúctil. El enorme agregado en valor político y en aporte que le hace Francia Márquez al país y a la democracia es invaluable. Ya para finalizar, ¿cuál es la postura de este nuevo gobierno con respecto a Estados Unidos? Petro, en su discurso de triunfo, cuando se presenta ante los medios y la población el domingo anterior, al finalizar el escrutinio y el conteo de los votos, introdujo una figura nueva que implica la nueva relación con los Estados Unidos, y es el llamado que le hace a toda América y particularmente a América Latina de entrar en la ecuación de qué hacer frente a la emisión de gases tipo invernadero que hace Estados Unidos, Canadá y los países desarrollados, y la posición pusilánime de América Latina de poner sus selvas, en este caso la amazónica, para absorber los efectos de los gases tipo invernadero. Entonces le dice Petro a América Latina: levantemos una propuesta consensuada entre todos, invitemos a Estados Unidos y sentémonos para mirar a ver cómo resolvemos este problema. Ese es un elemento nuevo en la relación sur-norte y es un elemento nuevo en la relación Colombia-Estados Unidos, mucho más importante para Colombia, que ha sido el patio trasero de los Estados Unidos. Bueno, lo ha sido toda América Latina, pero Colombia mucho más. Colombia es incondicional y juega una posición entreguista en términos políticos en la visión geopolítica y geoestratégica de Estados Unidos. Acá la potencia del norte tiene 7 bases militares y prácticamente las políticas fundamentales de los secretos de Estado en Colombia y de la relación con las Fuerzas Armadas y de Policía, muchas de ellas son confeccionadas y pasan casi que domésticamente en las oficinas de los enclaves políticos y administrativos que tiene Estados Unidos en Colombia. Obvio que hay que tener mucho cuidado con esa relación, sobre todo por la manera como el establecimiento colombiano trata de ubicar a Petro, y él lo hace con mucho cuidado. Hay que volver a elaborar un nuevo lenguaje diplomático en la relación entre sur-norte, y de alguna manera creo yo, cuando Petro liga el tema ambiental a las relaciones con Estados Unidos, es decir, la relación gases tipo invernadero, la emisión de tóxicos frente al papel de nuestras selvas, en este caso de la Amazonía, está buscando un nuevo lenguaje, no confrontacional con los Estados Unidos. Reconocemos la importancia de ese país y
ante la búsqueda del respeto y la cordialidad en las relaciones, encontró este nuevo vector retórico al que hay que prestarle mucha atención. Ha sido buena la receptividad del gobierno de los Estados Unidos y la manera como ha recibido la elección de Gustavo Petro. Mario, muchísimas gracias por acceder a estos minutos de análisis. Ana, le agradezco la invitación a discutir estos temas que para Colombia son de enorme importancia y muy seguramente para la manera como está variando la política en América Latina va a jugar un papel muy importante para nuestra subregión. Estuvimos conversando con Mario López, periodista de Colombia, para analizar el contexto de las elecciones en ese país. Siga con nosotros, esto es Justo en la Diana. Vamos por la paz, de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad. Vamos por la justicia social. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la Casa Grande, a cuidar nuestra Casa Grande, a cuidar la biodiversidad. Vamos juntos a erradicar el racismo estructural. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el domingo que se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la paz, y pronosticó que se avisoran nuevos tiempos para su país vecino. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana y calificó a los conservadores como tenaces y duros. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, felicitó a Petro y reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos. El mandatario argentino Alberto Fernández destacó que la victoria convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en un tiempo que, según dijo, exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ofreció trabajar juntos por la unidad del continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Mientras tanto, Luis Arce, mandatario boliviano, recalcó que la integración latinoamericana se fortalece. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, subrayó que con Petro los une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para sus pueblos. Colombia comienza ahora un proceso mucho más difícil de lo que fue llevar a este gobierno a la victoria. Petro ha definido su gestión como el gobierno de la esperanza porque busca devolverle la ilusión a los escépticos en política, pero sobre todo a las mayorías que necesitan ver concretadas las medidas que propone el líder de la coalición Pacto Histórico. Paz, justicia social y ambiental son las directrices que guiarán su trabajo. De momento, la victoria de Petro le ha devuelto la esperanza a millones de colombianos que sueñan con un país más justo, con oportunidades para todos. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.